declaro, mi vida cambiará, mi familia cambiará, Sí, Señor. mi casa será prosperada y veré tu gloria en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Saben que escuché muchas veces que lo importante debe ser lo primero en mi vida. Ahora, también en un momento me pregunté a mí mismo, dije, ¿qué será lo importante, no? En un mundo tan convulsionado, donde ustedes vieron en estos tiempos, uno vive en la Argentina, pero pasa en todo el mundo. A lo bueno se le llama malo, a lo malo se le llama bueno. Cuando hablas de principios bíblicos, muchos te dicen retrógrada, antiguo, sos religioso, todavía seguís con esas fábulas, ¿sí? Y entonces uno se pregunta, ¿qué será lo importante en la vida, no? Para algunos lo importante es el dinero, para otros lo importante es tener propiedades, es lo material, para otros es simplemente la familia y se enfocan solamente en sus hijos, en su esposo y se pierden todo lo que Dios tiene para darles. Bueno, ¿qué será lo importante? Pero saben que cuando comencé a tener una relación íntima con Jesús, pude descubrir qué es lo verdaderamente importante. Ponerse a cuenta con Dios es importante, es lo primero. ¿Y qué es ponerse a cuenta con Dios? Es poder estar en paz con Él. Yo no sé si te diste cuenta, pero hay muchas personas que no tienen paz. El que no tiene paz es aquella persona que no puede estar en paz con nadie, tal vez por situaciones que ha vivido en su pasado, cosas que no se puede perdonar. Por eso es tan importante comenzar por lo primero. Lo primero es estar en paz con Dios, ponerme a cuenta con Dios. Saben que cuando yo comienzo a ordenar esto en mi vida, entonces se ordena todo. Y esto es de la escuelita bíblica de Catedral Kids. Se los enseñamos a los chicos. Pero siempre es bueno refrescarlo, porque parece que con el tiempo se nos olvida. Pero siempre tenemos que poner primero a Dios. Primero Dios. Porque si yo estoy a cuenta con Dios, si yo puedo estar en paz con Dios, estoy en paz conmigo mismo. Y si yo tengo paz conmigo mismo y estoy a cuentas con Dios, entonces puedo estar en paz con los demás. Yo no sé si les ha pasado, pero hay personas que no pueden llevarse bien con los demás. Y muchas veces esto sucede con los que más amamos. ¿Y por qué sucede esto? Porque es con las personas con las cuales pasamos mucho más tiempo. Vieron que tal vez no nos cuesta tanto llevarnos bien con los amigos, que vemos 1 hora, 2 horas, jugamos un partido de fútbol, vamos a comer un asado y uno la pasa bárbaro. ¿Y dónde explota todo? En la casa, con la familia, con los cónyuges, con los hijos, con los padres. ¿Por qué sucede eso? Porque es el lugar donde más tiempo compartimos, donde más horas pasamos compartiendo con ellos y se generan roces, se generan chispazos. También sucede en el trabajo. Uno está 8 horas, 10 horas y vieron cómo es. Uno llega, es nuevo, comienza a conocer a la gente, después la gente te conoce a vos. Y claro, y ahí se aflora todo. Aflora el mal carácter, lo que está dentro, porque uno es de carne. Y claro, y aflora todo lo que está dentro. Y dice la palabra de Dios, de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Y cuando uno está lleno de amargura, de cosas inconclusas, de situaciones conflictivas, irresueltas, no tiene paz. Y entonces en algún momento eso salta. Por eso es que es importante primero ponerme a cuenta con Dios. Estamos hablando de Gedeón. Hace varias semanas que venimos hablando de Gedeón. Es este joven que estaba escondido en una cueva. ¿Recuerdan la historia? Que estaba totalmente asustado, lleno de temores, de miedos, de inseguridades. ¿Por qué? Porque los madianitas, que era el pueblo que habitaba la tierra donde los israelitas se habían asentado, también habitaban los alrededores.
los habían invadido, los habían atacado, y todo lo que ellos sembraban luego lo cosechaban, y en el tiempo de la cosecha venían los madianitas y le robaban todo, animales, cosecha, usurpaban todo, y los israelitas se escondieron en cueva. Y así estaba Gedeón. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser el pueblo escogido de Dios, al cual Dios había sacado de la cautividad de Egipto, haciendo milagros, prodigios, los guió por el desierto por 40 años, nada les faltó, abrió el mar Rojo para que ellos pudieran cruzar y entrar a la tierra prometida? Y ahora que lo tenían todo, se habían olvidado de Dios. Y este círculo vicioso se va a repetir por muchos años. Es la historia del libro de los Jueces, donde Israel todo lo tenía y entonces se decía a sí mismo, todo lo que tengo es fruto de mi esfuerzo. Si yo no trabajo, ¿quién me lo va a dar? Y se olvidaban de Dios y comenzaban a mezclarse con las religiones paganas, a adorar a otros dioses. Las mujeres se mezclaban con los hombres, los jóvenes de otros pueblos, de otras naciones, y comenzaban a desagradar a Dios. Cayeron en la promiscuidad, cayeron dándole la espalda a Dios. Y claro, el enemigo aprovechaba la debilidad espiritual, la miseria de valores, de principios, y ellos caían en lo peor, en la peor inmundicia. Y es así, cuando estaban en lo peor se daban cuenta, ¿cómo estoy? No tengo nada, estoy en la miseria, y clamaban a Dios y Dios les enviaba un libertador. Y esta es la historia de Gedeón. Gedeón era un joven del pueblo de Israel, estaba asustado en una cueva, pero Dios lo va a mirar a Gedeón y va a enviar su ángel, el ángel de Dios, se le va a aparecer a Gedeón y le va a decir, varón esforzado y valiente. Y Gedeón miró para todos lados, dijo, ¿quién está? No, a vos te digo, varón esforzado y valiente. Y miren lo que le va a decir en Jueces, capítulo 6, versículo 15. No sé si lo podemos poner en pantalla. Miren, ahí está. Mi familia es la más débil de la tribu de Manasés, y yo soy el más insignificante de mi familia. Pero el ángel, ¿qué le va a decir? Varón esforzado, valiente. Claro, Gedeón se veía como insignificante. Le va a decir, yo soy de la tribu más pequeña de Israel, mi familia es la más insignificante de esa pequeña tribu, y yo soy el más insignificante. O sea, se veía como una basura. No se valoraba a sí mismo, tenía la imagen de sí mismo. Pero ahora Gedeón va a comenzar a tener una nueva perspectiva, la perspectiva de Dios. Y ya no se va a ver como él se veía, ni como la gente pensaba acerca de él, sino que va a decir, yo soy esforzado y valiente. Dios va a tratar con la identidad. ¿Con qué va a tratar? Con la identidad. Y hay algo que vos y yo tenemos que entender, declarar, creerlo primeramente y vivir como tal, que es que somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y mirá, yo me imagino que si hoy me cruzo con el hijo del presidente, Alberto Fernández, este joven andará con la frente bien en alto, diciendo, yo soy el hijo del presidente. ¿Y cómo nosotros no podemos andar con la frente bien en alto, caminando por la vida, diciendo, yo soy un hijo de Dios? Y no con la frente gacha, mirando al suelo, los brazos caídos, derrotando, diciendo, yo soy un hijo de Dios y no tengo para llegar a fin de mes. Y mis hijos están en las drogas y yo vengo de enfermedad en enfermedad. ¿Qué es lo que nos pasa? Pero Dios va a sanar la identidad de Gedeón. Y Gedeón va a pasar a convertirse de un joven lleno de temores, de miedos, de falta o de baja autoestima. Va a ser un gran general de un ejército que va a vencer a los madianitas y va a libertar a todo un pueblo. Qué maravillosa es esta historia, me impactó, por eso es que yo sigo dándole vueltas a este libro y especialmente
a la historia de Gedeón, porque el ángel le va a ayudar a descubrir su identidad. Pero además Gedeón va a descubrir qué es lo más importante. Y él va a entender que lo más importante es Dios. Y va a poner en primer lugar a Dios. Mira, yo quiero que me acompañes. Hay otro pasaje del versículo 23 del capítulo 6. Mira lo que va a suceder. El ángel se le va a aparecer a Gedeón, va a tener un encuentro y le va a decir: varón esforzado y valiente. Y miren luego lo que le va a decir. Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó Gedeón allí un altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom. Jehová Shalom, Shalom es paz. ¿Cuántos pueden decir paz? Paz. Y lo primero que Dios va a hacer cuando tiene un encuentro con Gedeón, le va a ministrar paz. Es que Gedeón estaba lleno de temores, miedos, insuficiencia. Él se sentía una porquería. Estaba escondiendo todo para poder vivir hasta donde pudiera y dejarse morir tal vez. Pero Gedeón va a tener este encuentro con Jesús mismo, con Dios, que le va a decir paz. Lo primero que Dios quiere hacer en nuestras vidas es darnos paz. Y la paz que Dios puede darte a vos y a mí es una paz que no se consigue en ninguna parte. Vieron que este es el tiempo de los ansiolíticos, de la gente medicada, gente que vive con angustias, con temores, con tristezas. Cada día son más las personas que nos consultan y nos dicen: pastor, está bien que me mediquen. Pero yo quiero decirte, la medicación te puede dar paz por unas horas, por un momento, pero el único que puede darte verdadera paz se llama Jesucristo. Amén. Por eso es que cuando Gedeón se encuentra con Dios, Dios le va a ministrar paz y entonces él va a entender: lo primero en mi vida tiene que ser Dios, y le va a edificar un altar. ¿Qué le va a edificar? Un altar. Por eso el título del mensaje es El secreto del altar. Miren, lo tenemos ahí. Ahí está Gedeón levantando sus manos. Y ahí hay un altar hecho de piedras, con el fuego encendido. Y me encanta esta imagen porque Gedeón está, ¿cómo está? Con sus manos, ¿cómo? Levantadas. Pero esas manos levantadas, ¿saben lo que simbolizan? Señor, yo me rindo a ti. Amén. Y es lo que venimos hablando semanas atrás. Cuando yo me entrego al Señor, tengo que rendirme por completo. Es símbolo de entregar las armas, de no luchar con mis propias fuerzas, de dejar de orar diciéndole a Dios lo que yo quiero que Él haga, para decirle a Dios: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque muchas veces las oraciones de los hijos de Dios va en contra de lo que Dios dispuso para lo que tiene que ser una oración. Aunque la Biblia dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, pero parece que es la única oración que conocemos. Y cuando nosotros vamos al altar, el altar es el lugar de mi entrega. Amén. Es donde yo le digo: Señor, acá estoy. Consumí lo que no sirve, quitá de mí la inmundicia. Señor, mostrame qué es lo que querés hacer con mi vida. Ya Amén. no quiero hacer mi voluntad, ahora quiero hacer tu voluntad. ¿Cuántos entienden lo que estoy hablando? Es el secreto del altar. Por eso Gedeón va a edificar un altar para comenzar una relación con Dios. Así es, el altar es el descubrimiento de la dimensión espiritual. Es el lugar donde yo me voy a encontrar con el Señor. Es el lugar donde el Señor me va a ministrar, donde voy a escuchar su voz, donde voy a sentir la presencia del Señor. Hay personas que no conocen la dimensión espiritual porque nunca entran, están ahí pero no entran. Hay personas que no conocen la dimensión emocional, es donde se encuentra el alma, donde están nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Ahora, si nuestra vida espiritual crece, entonces
no van a poder dominar nuestras emociones, ¿sí?, sobre el espíritu. Por eso es importante tener una vida espiritual. Es importante buscar al Señor. Saben, hay diferentes dimensiones del ser humano y lo podemos comparar con una cebolla, estas dimensiones. Esa cebolla que a veces pelamos, ¿no?, y vamos sacando una capa y después nos encontramos con otra capa y ahí van saliendo capas y capas. Así también es la dimensión, ¿sí?, del ser humano. Hay diferentes dimensiones. Hay algunos que viven en la dimensión de lo material, donde todo lo pasan por el dinero. Son los que viven en el mundo que pueden ver y tocar. Son los que dicen, yo necesito ver para creer. Son los que están en esa dimensión. Hay otras dimensiones, entonces. La dimensión de lo material, también está la dimensión emocional, psicológica y la dimensión espiritual. Y Gedeón pudo descubrir la dimensión espiritual. Allí donde el Señor le habló, donde él tuvo este encuentro con el Señor, allí él edificó un altar. Hoy también Dios anhela que establezcamos un tiempo para pasar con Él, que apartemos ese tiempo para poder buscarlo, no solamente en lo personal, sino que también poder apartar ese tiempo con nuestra familia, con el matrimonio y buscar juntos al Señor. Saben que una de las acciones principales de esta dimensión es nuestra devoción a Dios. Es nuestra entrega, es nuestra rendición, es nuestra sumisión. Allí en ese altar entregamos todo, entregamos o nos rendimos, como decía el pastor, nos rendimos al Señor. Esta entrega, saben, en el Antiguo Testamento sucedía en el altar. ¿Dónde sucedía? En el altar. Después de los días de Noé, hubo hombres fieles que levantaron altares al Señor, altares para adorar al Señor. Todo hombre de Dios tuvo un altar. Noé tuvo un altar. Él edificó un altar al salir del arca, nos dice la palabra. Abraham tuvo un altar. Edificó altar donde Dios le da la promesa de la tierra que le daría a él, a su descendencia, cómo el Señor lo iba a bendecir. Y así lo hizo Dios. Él bendijo su vida, bendijo su familia. Y allí estaba Lot también. Lot era su sobrino. Nos dice la palabra que Lot también tenía vacas, tenía ovejas, tenía tiendas. Lot era también prosperado. Ahora, Lot no tenía altar, a diferencia de Abraham. Abraham era quien mantenía el altar encendido en la familia. Y Lot vivió bajo la bendición de Abraham. Y por eso Lot era bendecido y era prosperado. Saben, esta historia nos deja una gran enseñanza, algo muy importante, porque uno no puede vivir de la vida espiritual de la otra persona. Cada uno tiene que tener su vida espiritual. Yo no me puedo colgar de la vida espiritual del otro. Yo no puedo pensar, ¿no?, y quedarme tranquilo diciendo, bueno, yo sé que hay alguien que está orando por mí. Entonces ya está, me quedo tranquilo. Mis pastores oran, mi líder ora, los hermanos están orando, entonces yo me relajo porque estoy cubierto por las oraciones de ellos. No, cada uno tiene que tomar sus propias decisiones, tiene que tener la guía del Señor. Las decisiones son personales, por eso es importante buscar al Señor, porque si buscamos al Señor nos va a ir bien en las decisiones que vamos a tomar. Las decisiones son personales, la salvación es personal. Hay personas que nunca avanzan, que nunca maduran espiritualmente, porque siempre están dependiendo de la otra persona, que les ore, que les dé consejo constantemente, ¿sí? Entonces, los demás me tienen que resolver la vida, pero así no son las cosas. Así uno se va a estancar, no va a crecer. Son personas que nunca van a desarrollar su vida espiritual. Podemos decir, así como Lot, viven bajo la unción del otro.
viven bajo la bendición del otro. Miren, en un momento Lot se separa de Abraham. Abraham se va por un lado, Lot se va por otro lado, y él seguramente habrá pensado, bueno, todo va a seguir igual, yo voy a seguir siendo prosperado, pero saben, esto no fue así. Él no fue bendecido, él terminó mal, terminó en ciudades de pecado como Sodoma y Gomorra, que luego el Señor destruyó. Es que, ¿qué le pasó a Lot? Lot nunca tuvo altar, Lot nunca tuvo una vida espiritual. Es importante, iglesia, entender de que si queremos ser bendecidos, necesitamos buscar al Señor, buscar la guía de Dios. Los hombres de Dios solían levantar su altar junto a sus tiendas. Vivían al lado del altar. Miren qué interesante. Permanentemente en la presencia del Señor. Entendían la importancia de buscar a Dios. En Génesis 15 nos dice la palabra que Abraham presentó sacrificio en el altar y Dios hizo pacto con él. El Señor hizo pacto con Abraham. Abraham buscaba al Señor. Abraham vivía al lado del altar. Y el Señor no solamente bendijo a él, sino que bendijo su descendencia, bendijo a sus hijos. Y así Isaac también, su hijo, edificó su altar. Lo vemos en Génesis 26, si me acompañás, en el versículo 24 en adelante, nos dice el Señor: y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Esta palabra me impacta porque miren la secuencia de cómo el Señor bendice a Isaac. Se le aparece Dios y ¿qué hace el Señor? Le ministra paz. Le dice: Isaac, no temas, yo estoy con vos. Seguramente estaba atravesando situaciones difíciles. Y lo primero que le dice el Señor: paz. No temas. Él le ministra paz. Entonces Isaac, ¿qué hace? Edifica el altar y le levanta su tienda allí. Y en ese mismo lugar, miren lo que sucede. Se abre un pozo de agua viva. ¿Saben lo que significa este pozo de agua viva? Significa vida, significa provisión, significa la bendición de Dios sobre su vida. Entonces Isaac plantó su tienda al lado del altar y el Señor lo bendijo y el Señor le multiplicó. Iglesia, estar cerca de Jesús nos trae bendición. ¿Cuántos dicen amén? Le damos un aplauso al Señor. ¿Saben? El altar es como una gran pista de aterrizaje. El piloto ve las luces, ve la pista, entonces dice: entonces acá puedo aterrizar. Que el gran piloto, que es Dios, quiera visitar nuestras vidas, quiera visitar nuestras casas, quiera visitar nuestras familias, donde el Señor vea altares encendidos, altares de honra, altares de adoración, amén, corazones que anhelen encontrarse con Él. Entonces sin duda el Señor vendrá, el Señor visitará, el Señor traerá paz, el Señor te multiplicará, el Señor va a traer bendición a tu casa, a tu familia, a tus hijos, a tu descendencia. Que el Señor encuentre una pista de aterrizaje en cada uno de nosotros. Este tiene que ser nuestro mayor anhelo. Cada uno entonces tiene que cuidar su altar. Cada uno tiene que mantener ese altar encendido. Cada uno tiene que mantener su propio altar. Amén. El altar es el lugar de la oración. Es el lugar de rendición. Es el lugar
de rendición. Por eso mirá cómo lo vemos ahí a Gedeón. Señor, me rindo. Abandono las armas. Es la imagen del soldado que levanta bandera blanca. Dice, ya no peleo más con mis propias fuerzas. Cuando nosotros hacemos un altar, un llamado aquí en la iglesia, ¿qué estamos haciendo? Motivándote para que vos continúes un altar cada día. Y esto es lo que Dios determinó para el sacerdote, que tiene que mantener el fuego encendido en el altar. Cada día echarás un leño sobre el altar para que el fuego no se apague. Esto es lo que Dios determinó. Hoy el sacerdote sos vos y el templo es nuestras vidas, es nuestro corazón, donde nosotros tenemos que echar un leño de oración, un leño de ayuno y cada día buscar al Señor, tener un tiempo de intimidad. El altar, como te decía, es el lugar de rendición, donde yo le entrego todo y le digo, Señor, acá estoy, quemá las impurezas, las inmundicias, mis imperfecciones. Señor, pulí mi corazón. Señor, lo que es bueno, perfeccionalo, y lo que es malo, quemalo y deshacelo. Ese es el altar que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Y así como Abraham hacía un altar y su hijo Isaac lo veía, ¿y qué hizo Isaac? Edificó un altar. Y Jacob edificó altar. Quiero decirte, como padre, como madre, tenés una gran responsabilidad. Yo realmente me llena de emoción. Ayer lo contaba, estaba mi hija Jazmín. Cada mañana nos levantamos a las 6 de la mañana. Ella entra al colegio a las 7:30, pero quiere levantarse antes, porque siempre me dice, antes que yo me anticipe, siempre me lo dice primero, papá, oramos. Y tenemos que orar antes de salir de casa. Y a veces uno está un poco apurado, pero tiene ese tiempo de altar. Tené un tiempo de altar. Tus hijos lo van a hacer. Yo conozco gente que no tiene su altar. Claro, viene a la iglesia, conoce la palabra, participa de la liturgia, pero no tiene altar y después tiene que estar orando por sus hijos para que se conviertan. Edificar un altar, ellos van a ver tu ejemplo, van a necesitar buscar a Dios, así como vos lo hacés, tus hijos, tus nietos van a ser bendecidos. Mi vida fue marcada por el altar. Desde que conocí al Señor, mi pastor me enseñó, cada día busca un tiempo, busca un lugar para orar. Recuerdo un joven que se acercó, me dijo, pastor, en mi casa nadie conoce a Dios. Mi padre se burla de mí. Mi madre que me dice cosas cada vez que oro. Mis hermanos suben la música. Y le dije, busca un lugar. ¿Qué lugar tenés? Ningún lugar. Le dije, mirá, cuando yo conocí al Señor, para que nadie me diga nada, ¿sabés lo que hacía? Entraba al baño, bajaba la tapa del inodoro, me arrodillaba y lo usaba de altar. Y ese era mi altar, donde yo estaba solo. Era un tiempo donde buscaba a Dios. Proponete 5 minutos. Cuando te quieras dar cuenta vas a decir, estuve 15, mañana vas a estar 20, media hora. El tiempo no te va a alcanzar. Vas a buscar a Dios, buscando en la palabra. Vas a sumar un grabador y tener un tiempo de adoración. Cuando te quieras dar cuenta, cada día vas a tener un tiempo. Tus hijos te van a ver. No hace falta que les prediques, porque ellos van a tomar tu ejemplo. El altar es el lugar de rendición. Tu familia se va a rendir a Dios. Es el lugar donde vos le vas a rendir las cosas que eran fuertes en tu vida. Mirá, Gedeón tuvo que rendir el egoísmo, porque dice que el ángel de Dios lo encontró en una cueva guardando alimento para sí. Él pensaba solo para él, para su familia, y el resto que se arregle. Pero cuando hay un hombre y una mujer de Dios que hace altar, es esa persona que dice, ¿qué puedo hacer por el otro? Deja de pensar en sí mismo, deja de pedir oración para sí mismo. Y está bien pedir oración para uno mismo. Está bien venir a la iglesia y decir, pastor, óreme. Claro, sí, en un principio está bárbaro, pero después deja de mirarte tu propio ombligo y comenzá a mirar al resto. Un mundo lleno de necesidad. Cuando hay alguien que tiene una relación con Dios, es el sentir de Cristo. El dolor de Dios comienza a implantarse en mi corazón y yo no puedo dejar de ver la necesidad de otro. Eso es lo que nos moviliza como iglesia.
Eso es lo que nos motiva a salir afuera y predicar el Evangelio. No es para sumar un número, hacer un encuentro, pasar un día, una campaña evangelística, una olla solidaria, un merendero, predicar la palabra. Todo eso debe ser motivado por el amor por la gente, pero eso lo concebí solamente en el altar. Porque el altar es el lugar de la intimidad. La intimidad de una iglesia que es la esposa de Cristo, con Cristo mismo. Y entonces lo mismo que Dios siente, comenzás a sentirlo vos. Y en la intimidad es donde se gestan los sueños, se gestan los planes. Dios te direcciona, Dios te ministra, Dios te habla, Dios te dice lo que tenés que dejar de hacer, lo que tenés que comenzar a hacer. Y ya no necesitas hacer cola para que tu líder te ministre, para que tu pastor te diga lo que tenés que hacer. Hay gente que tiene 30 años de creyente y todavía sigue dependiendo del toque ajeno, como Lot de Abraham. Pero tenés que aprender a tener tu propio altar. Es en el altar donde el Señor comienza a quemar el individualismo y comienza a darte compromiso. Hay un compromiso que todos tenemos. Quiero decirte que hay muchas mujeres, hay muchos padres que están orando por sus hijos y vos sos esa persona, ese Gedeón que podés salvar a ese hijo. Y seguramente hay muchos hijos aquí de padres, de madres que están en este lugar y ustedes están clamando por sus hijos y hay otros Gedeones que van a ser los libertadores de sus hijos. ¿Y cómo no hacerlo? Claro, es imposible poder ser un Gedeón, un libertador, si yo primeramente no tengo un altar. Cuando hay alguien que no siente nada, que no es movilizado por el dolor de otra persona, es porque está necesitando un altar. Mirá, y en tercer lugar, ya quiero terminar con esto, el altar es lo que anticipa la visitación del Espíritu Santo. Mirá, lo tenemos ahí en pantalla. Anticipa la visitación del Espíritu Santo. Gedeón, miren la secuencia. Estaba en una cueva, escondido, lleno de temores, de miedos. Él era egoísta, estaba pensando en guardar comida para sí. El resto que se arregle. Mientras yo tenga y mi familia también, el resto que se arregle solo. Y el ángel lo visita, lo va a ministrar, le va a ministrar paz. Va a sanar su identidad, le va a dar paz. Y el altar es el símbolo de que Gedeón va a entender que primero está Dios. Comienza a tener una relación con Dios y luego del altar que viene, el Espíritu Santo va a venir sobre Gedeón. El versículo 34 dice, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Cuando vos edificás un altar, en ese lugar de intimidad, viene la visitación del Espíritu Santo. Y yo no sé cuántos quieren tener esa visitación, pero yo quiero caminar cada día con el Espíritu Santo. Yo no quiero esperar al día domingo para sentir el toque. Ese es un toque nomás. Señor, yo quiero caminar tomado de tu mano cada día. No quiero ser de esas personas que oran cada vez que tienen que hacer algo, que oran cada vez que tienen un desafío. Señor, yo quiero ser una persona de oración. Y ser un hombre de oración, una mujer de oración, no significa que tenés que orar las 24 horas de rodilla en tu casa. Es caminar consciente de que Dios, el Espíritu Santo, está con vos en todo tiempo, en todo lugar. En cada lugar donde vos estás, el Espíritu Santo está presente. Y saber que vos podés tener una comunión, una relación íntima con Él, una intimidad con el Espíritu Santo. Eso es tener una vida de oración. Y cada vez que vos tengas un desafío por delante, saber que Él está con vos. Pero para eso necesito morir. Morir a mi autosuficiencia. La autosuficiencia engañosa que nos hace creer que todo lo podemos hacer con nuestras propias fuerzas. Que yo sé cómo salir adelante, yo me las arreglo. Dios te dice, hacelo vos entonces. Si vos crees que solo podés, hacelo vos. Ah, no, Dios, pero yo te amo. Sí, pero hacé lo que vos querés. Pero cuando vos te rendís, el Espíritu Santo viene. El altar es muerte. ¿Qué es el altar?
Mirá, ¿sabés lo que me hablaba el Espíritu Santo? El momento más poderoso donde el Espíritu Santo va a venir con poder sobre la iglesia y sobre los hijos de Dios, el día de Pentecostés. ¿Y sabés lo que me mostraba el Espíritu Santo? Pentecostés es después de Pascuas. ¿Y qué quiere decir, pastor? Claro, las Pascuas es el momento donde Jesús va a morir en una cruz y al tercer día va a resucitar. Y luego viene Pentecostés y el Espíritu Santo me decía, la muerte se anticipó a la visitación del Pentecostés. Sin muerte no hay Pentecostés. Sin altar, sin muerte, no hay derramamiento del Espíritu Santo. Y solo aquellas personas que están dispuestas a morir son llenas del Espíritu Santo. Amén. La religión no lo va a hacer. Las instituciones no lo pueden hacer. Es más, los religiosos nunca pudieron ver que lo que ellos estaban esperando estaba parado delante de ellos. Era Dios hecho carne, Jesucristo, y ellos se opusieron a Él todo el tiempo. Lo quisieron matar, se lo pusieron todo el tiempo. Es más, pidieron que lo crucifiquen. Porque la religión no te permite ver a Dios. Y yo me he dado cuenta que hay muchas personas que equivocadamente se van desviando a una religión o religiosidad. Son dos cosas diferentes, pero están muy íntimamente relacionadas. ¿Y qué es la religiosidad? Yo vengo a la iglesia, espero el domingo, levanto las manos porque todos la levantan. No porque me rinda a Dios, porque después salgo y hago lo que yo quiero. El manual de instrucciones, que es la palabra de Dios, en realidad la guardo, me voy de la iglesia y digo, Señor, hasta el domingo que viene, y hago de mi vida lo que quiero. Y ando por la vida vivito y coleando, para no decir bailando y tomando y haciendo de todo lo que yo quiero. Y me olvidé de Dios. Claro, pero después quiero que Dios se manifieste en mi vida. Es que nunca va a pasar eso. Porque solamente el Espíritu Santo es derramado sobre aquellos que están dispuestos a morir. Yo no sé vos, pero yo un día le dije, Señor, yo muero por completo, yo crucifico mi carne, ya no quiero hacer mi voluntad, ahora quiero hacer tu voluntad. La intimidad es el lugar donde se gestan los sueños. La intimidad es el lugar que nos permitió que el sueño de tener hijos se materialice. Ahí es donde Dios te muestra su plan, te muestra tus sueños. Y entonces en la intimidad es donde se gesta lo que después vos vas a poner en práctica. Y Dios comienza a abrirte puertas, porque primero Dios te lo mostró. Te mostró el plan, te direccionó, te dio los pasos a seguir y entonces vos ejecutás. Sin embargo, hay gente que toma decisiones. Pastor, me voy a casar. Ora por mi noviazgo, pero no oraste antes. Y después vienen los problemas. Claro, me casé con la persona incorrecta, pero quiero que Dios me bendiga. Pero mirá, es complicado, ¿no? Pastor, tengo un trabajo, conseguí trabajo de lunes a lunes. Ore para que me den permiso ahora para venir a la iglesia. Pero no oraste antes para que Dios te dé un trabajo. Porque si Dios te da un trabajo como Él quiere para que vos le sigas sirviendo y te sigas relacionando, mirá, en realidad ese trabajo tal vez esté disfrazado de bendición, pero también es una oportunidad que el diablo tiene para sacarte de Dios. Porque si Dios me da un trabajo, nunca me va a sacar de los planes que Él tiene para mi vida. Entonces a veces le queremos pedir cosas a Dios que Él nunca planificó para nuestras vidas. Le pedimos cosas a Dios que hagan nosotros que Él en realidad no tiene preparado. ¿Por qué mejor no oramos en el altar y decimos, Dios, ¿cuál es tu plan para mi vida? ¿Qué es lo que querés para mí? Señor, ¿cuál es tu propósito en mi vida? Cuando vos haces un altar, comenzás a descubrirlo, entonces vas a vivir de bendición en bendición. ¿Por qué no te pones en pie? Yo quiero que oremos en esta mañana. Y le digamos, Señor, aquí estoy. Levanta tus manos al cielo.
aquí estoy rendido a ti, Señor. Hoy rindo mis armas. Dejo de luchar con mis propias fuerzas. Hoy me entrego por completo a ti. Hoy me rindo a ti, me rindo sobre el altar. El altar del sacrificio que representa muerte. El altar que antes era utilizado para matar un becerro, un animal, derramar su sangre y ofrecer, Señor, en sacrificio ese animal para que llegue a ti como olor fragante. Señor, hoy el altar es cada día en mi casa y yo soy ese sacrificio. Yo me entrego sobre ese altar para que el fuego de tu Espíritu Santo venga y queme lo que nos sirve, para que me direcciones, para que me reveles tu plan, tu propósito en mi vida. Señor, en el altar no vengo a pedirte nada, vengo a rendirlo todo, vengo a entregarlo todo por completo. Y cuando yo lo entrego, yo muero. Y cuando yo muero, tú comienzas a vivir en mí. Y comienzas a obrar por mí en todo lo que emprenda. Las puertas comienzan a abrirse, los caminos son allanados y el poder de tu Espíritu Santo comienza a manifestarse. Mis amigos verán que hay algo distinto, mi familia lo verá, mis hijos, mis compañeros de trabajo podrán ver que hay algo diferente en mí y entonces será la oportunidad de poder hablarles de que primero estás tú, Señor. Así como el día que yo pude entenderlo, primero Dios. Porque si estoy en paz contigo, Dios, podré estar en paz conmigo mismo. Si estoy en paz conmigo mismo, podré estar en paz con los demás. Señor, ven, ven, ven. Ven con tu poder. Ahí estás con tus manos levantadas. Recibí, recibí, recibí. Jesús. Ven, Señor, ven y visita, Señor. Visita los corazones, visita los altares. Ahora, Dios, en el nombre de Jesús, vamos a comenzar a hablar con el Señor. Comienza a hablar, comienza a anhelar su presencia. Comienza a anhelar que Él te visite, que Él te toque. Oh, Señor, ahora, ahora, Señor, ahora. Ahora visita los altares. Enciende los altares, Jesús. Enciende los corazones, Jesús, ahora, en el nombre de Jesús. Él está aquí, Él está aquí. Él quiere bendecir tu vida, Él quiere bendecir tu familia, tu casa. Él anhela bendecir a tus hijos. Oh, Señor, en el nombre de Jesús, ese gran secreto es el altar de cada día. Es ese tiempo donde vos vas a pasar con Él, donde vas a escuchar su voz, donde vas a tener su dirección, vas a tener esa palabra que te va a direccionar. Oh, Señor, en el nombre de Jesús, visítanos, Espíritu Santo. Visítanos, Espíritu Santo. Vamos, pedirle a Él que te visite. Sí, Jesús. Vamos, levanta tus manos bien en alto.